El mar, el rey de los piratas, riqueza, fama y poder. Me pregunto qué tan fácil sería encontrar el One Piece si fuese real. ¿Y qué sería? ¿El poder de la amistad? Lo fácil que sería que fuese dinero o alguna habilidad para dejar de ser tan malo en estos juegos. O no puedo creer lo mal que me ha ido en todos estos viajes. Y yo que pensaba ser uno de los mejores. Creo que eso se acabó. Amigo, se te cayó. Déjalo, ni lo termines. El One Piece no existe. Tal vez tengas razón. He pasado toda mi vida buscando ese maldito tesoro. Nunca lo he encontrado. Hice amigos, enemigos, viajes. Perdí cosas, gané otras, pero nunca pude. Yo estoy seguro de que ese tesoro existe. Y está esperando por alguien. Alguien que tal vez no sea yo. Lo necesitarás más que yo. One Piece TCG, el regional de One Piece. Cuando me enteré de esta noticia, sin pensarlo, dije que sí. Pero no se me había pasado por la cabeza aprender a jugarlo, el precio de las cartas, conseguir un deck meta, ni tampoco si sería fácil o difícil. Pero sabía que podía desenvolver bien. Al fin y al cabo, es un juego de cartas. Y para esto, vivo. Comencemos por antes de la odisea de One Piece. Yo me enteré del regional por mi amigo Omar. Algunos que habrán visto mis videos lo conocerán. Es el GOAT y me cuenta esto en la casa de mi amigo Kohatsu. Obviamente me entero con él al mismo tiempo. Y para esto, ninguno de los dos habíamos jugado antes el juego de One Piece. Y no sé por qué razón de la vida, mi amigo Kohatsu subestimaba mi habilidad para poder desempeñarme dentro de este juego de cartas. Y eso fue un golpe bajo para mi ego, donde los dos terminamos haciendo una apuesta aproximadamente de $70 por ver quién de los dos quedaba mejor en el torneo. Obviamente, los dos sin tener un conocimiento previo del juego ni del meta, pero la única diferencia es que yo iba a tener mucho menos tiempo de práctica que él. 31 de octubre es el día que yo me enteré del regional, que sería el 27 de diciembre. Eso quiere decir que iba a tener casi 2 semanas para poder mejorar y practicar en el juego. Pero había un solo problema. Yo iba a tener menos tiempo para poder aprender el juego. Bueno, al inicio era solo ese problema. Luego se volvieron 3 problemas. Como sabrán, soy un intento de jugador profesional de Pokémon. En resumen, no soy nadie. Entonces yo viajo a jugar eventos grandes para poder conseguir mi clasificación al mundial y conseguir dinero. El único viaje que tenía contemplado antes del regional de One Piece era el internacional de Pokémon, exactamente en Brasil. Por alguna razón de la vida, en plena clase de la universidad, me creí buenazo, el mejor de todos los tiempos. Decidí comprar un boleto de avión a Buenos Aires, Argentina, para jugar el Special Event de Pokémon, donde se supone que iba a conseguir mi clasificación al mundial, mi pasaje de Europa, y además de eso iba a grabar video y blog. No sucedió nada de eso y me fue mal. Y en el Win Anime me tocó Crusted. Y perdí no solamente dinero, sino que lo más importante, perdí tiempo. Y no solo logré no ganar nada, sino que compliqué todos mis horarios y también compliqué mis finanzas. Gracias a ese pensamiento intrusivo que tuve en mi clase, el dinero que era para el viaje de Brasil terminó en Argentina. 2-0 mañana. ¡Vamos, Cajita! No solo había ido a un torneo muy bajo a comparación de un internacional, sino que había perdido mi plata para ir al internacional. Y de todas maneras fui, porque me prestaron plata que aún sigo debiendo. Un abrazo, Fabricio Inca, el mejor jugador del Perú. Y gracias a estos viajes, donde dejé de estudiar para practicar Pokémon y conseguir resultados, los cuales no conseguí, se me acumularon todos los trabajos de la universidad y los exámenes. Estaba destruido, estaba roto, se me fueron ahorros, me endeudé, perdí tiempo, gané estrés, perdí confianza. Además, no solo por esto, en las partidas me hicieron trampa, me charrulearon y me excusaba yo mismo diciéndome que me ganó porque él tuvo mucha más suerte que yo, cuando realmente no es así. Y lo que me destruyó fue darme cuenta que todo era mi culpa, porque yo dejé que eso pasara. Yo hice esas acciones, yo tuve la culpa y no podía echarle la culpa a otra persona que no fuese a mí. Yo no podía echarle la culpa al que me hizo trampa, no podía echarle la culpa al que me charruleó, porque yo había dejado que todas esas situaciones pasaran, porque yo estaba jugando las cartas, yo estaba haciendo las acciones que debía estar haciendo correctamente o incorrectamente, y yo dejé que todo eso pasara. No podía echarle la culpa a alguien más que no sea a mí mismo. Y al revisarme de todo esto, me di cuenta que solamente tenía 2 opciones: o buscar culpables donde no hay y seguir lamentándome, o cambiar.
De regreso a Lima solamente me quedaba terminar por algo, el ciclo de la universidad. Y eso era lo único que no me podía salir mal, lo único. Estudié y aprobé. Entonces solamente quedaba enfocarme en algo, el One Piece. Pero mentalmente estaba destruido con los juegos de cartas. Después de los viajes fallidos, después de las trampas que me hicieron, después de todo, ya no quería seguir jugando un tiempo. No me sentía cómodo con mi habilidad, no me sentía cómodo con el meta y no sentía que pudiese estar rindiendo bien en un torneo. El torneo no lo iba a jugar, no sabía nada de las cartas de One Piece, no había conseguido una baraja y además si no jugaba el torneo no había apuesta con mi amigo. La mejor opción realmente era no jugar, era una inversión de cartas, una inversión de deck, una inversión tal vez de coaching y hasta la apuesta que podía perderla. La mejor opción era no jugarlo, pero decidí darle un intento más. Después de un par de semanas, jugué un par de torneos y gané alguno. Y en ese torneo que gané, recuperé la confianza. Y esa poca confianza que recuperé, decidí apostarla en One Piece. Porque en ese momento sí, me convencí de algo que tal vez todavía no lo he demostrado. Pero yo sabía que era un buen jugador. De que podía jugar a un alto nivel y de que podía ganar. Y que no iba a perder si es que jugaba un deck meta. ¿Y por qué digo todo esto? Si algunos me han visto jugar o algunos habrán visto mis anteriores videos, sabrán que yo no juego meta. No me gusta. Pero después de ver mis desastres internacionales, sabía que tenía que cambiar. Y estaba obligado a cambiar y a mejorar. Tal vez no cambiar para siempre, pero sí por ahora. Y todo lo que había aprendido de Pokémon lo llevé a One Piece. Solamente tenía 2 semanas para aprender a jugar el juego, para conseguir un deck y para mejorar las habilidades y llevarlas a nivel profesional. Y solo tenía una solución: pasar todo lo que sabía de Pokémon a One Piece. La mejor manera de demostrar algo es demostrándolo yo mismo. Así que apliqué completamente mi video para demostrarles lo útil que es y cómo cualquiera puede aprender a jugar el juego de manera profesional. Es este video, por si no saben de qué video estoy hablando. El primer paso es aprender a jugar, saber todo lo básico del juego. Me pasé un rato aprendiendo a jugar por tutoriales de YouTube, aprender el juego correctamente y algunas cuestiones que todavía no me quedaban del todo claras con interacciones raras dentro del juego. Luego, para el siguiente paso, ya que había aprendido a jugar, tenía que conocer el meta. Me pasé horas y horas leyendo cada carta que estaba dentro de los mejores decks de Limitless para el formato OP13, el cual era el que yo iba a jugar, de los cuales solamente encontré 16 decks que eran los decks probables que me iban a tocar dentro del torneo. Leyendo, aprendí cómo funcionaba cada deck, qué hacían las distintas cartas, qué varianzas de cartas podía tener los decks y además de eso, cómo funcionaba cada líder y cada color en general. El tercer paso era elegir un deck con el que me sienta cómodo. Pero aquí empezó mi problema, y es que yo no tenía opción de elegir uno de entre esos 16 decks que había en el formato. Tenía que jugar el mejor deck del formato. Aunque no me gustara, tenía que jugar meta. No podía volver a equivocarme. Y para esto, habían 3 decks como los mejores del formato: Ace, Imu y Zoro. Pero como sabrán, con los gastos que hice, no podía darme el lujo de comprar un deck para un juego que solamente iba a jugar una vez. Además, que el deck de Ace y Zoro rondaban casi los $200. Y tomé mi primera opción, que era pedir prestado un deck a algún conocido. Me pasé un par de días preguntando a gente que conozco de Pokémon que juega One Piece si me podían prestar algún deck. Y un conocido me dijo que cierta persona podía prestarme varios decks meta. Cuando le escribí, por suerte tenía armado 2 decks de los 3 que podía jugar. Una opción era Zoro, que era un deck bastante fácil de pilotar, y la otra opción era Imu, que era el deck más difícil de pilotar. Pero por cuestiones de la persona que está escribiendo mi guión, esa persona que me iba a prestar uno de esos 2 decks no me volvió a responder. Sí, señores, habiendo invertido horas para aprender el juego, aprender el meta, jugar un poco, estaba a punto de no jugar el regional, a falta de lo más importante: el mazo de cartas. Porque como les digo, algo en ese momento en mi vida estaba guionado. Mi amiga Mari, quien es pareja de mi archienemigo Satán, rey demonio, antagonista, asiático hábil, Gonzalo Kohatsu, me hizo el gran favor de traerme las cartas de uno de los 3 decks desde el otro lado del mundo. Por el otro lado del mundo me refiero a Estados Unidos. Se preguntarán por qué me las trajo de otro lado. Era porque nadie aquí tenía el deck completo, y si lo tenían era un precio súper alto. Así que, como se imaginarán, terminé comprando el deck más barato, que fue Imu, alrededor de unos $50, ya que este era la mejor opción. Era bueno, bonito y barato. Además, era el deck que reinaba en prácticamente todos los regionales. Todo lo que iba a jugar, decidí ir al cuarto paso, el último paso: jugar en el simulador. Me pasé un tiempo jugando, pero seguía perdiéndome en algunos pasos del juego, más por falta de práctica, y además que el simulador al inicio no es tan fácil de acostumbrarse. Pero igual seguí practicando. Pero repito, alguien está escribiendo mi guión y decidió darme otro giro de guión, ya que mi archienemigo Satán, rey demonio, antagonista, asiático hábil, Gonzalo Kohatsu, me preguntó si me interesaba recibir coach del mejor jugador de Latinoamérica de One Piece TCG. Al principio lo pensé, porque tal vez era una trampa para perder la apuesta, ya que al fin y al cabo él es un asiático hábil.
Y todos sabemos que a los asiáticos les encanta apostar. Tal vez quería hacerme perder la apuesta, pero confié porque somos amiguis. Recibí coach de uno de los mejores jugadores de Latinoamérica, José Luis Alba Cuadros, mejor conocido como Pepito. Tiene más de 15 regionales topeados, un regional online ganado y 5 regionales presenciales ganados. Es top 16 del mundo, un pro player. Bueno, y ahí estaba yo, recibiendo coach de él. Pero estaba tan novato en el juego que literalmente la primera partida que jugué físicamente de One Piece fue con él dándome coach paso a paso. Estaba muy novato dentro del juego que no puede preguntar cosas muy específicas dentro de cada match con cada deck en específico, en situaciones muy específicas. Pero pregunté la mayoría de cosas que no sabía al momento, porque eso es lo que tienes que hacer dentro de un coach, preguntar lo que no sabes por más estúpida que parezca la pregunta, y todo consejo de él, por más absurdo que parezca, era bien recibido y puesto en práctica dentro de futuros juegos. Aprendí semanas de práctica en tan solo unas horas con Pepito. Aprendí bastante de él. Y el último consejo que me dio fue practicar y practicar y practicar y practicar juegos y juegos, porque las horas de práctica no te las va a quitar nadie y vas a seguir mejorando y mejorando. Y eso fue lo que hice. Me pasé días madrugándome, desde que se hacía de noche hasta que se hacía de día, con tal de mejorar. Era juego tras juego, juego tras juego, juego tras juego y juego tras juego. Mientras más pasaban los días y más practicaba y más jugaba, sí, mejoraba, pero sentía que no me alcanzaba para ganar el regional. Tenía rachas de victorias, pero también como las tenía rachas de derrota y realmente no sabía qué estaba haciendo mal. Me terminaba frustrando porque había un día donde ganaba todas las partidas y había otro día donde perdía todo, y llegó un punto en el que yo estaba muy frustrado con el juego. Y esto me sucedió unos 3 días antes del torneo y no sabía qué hacer. Pensaba que solamente una mala racha y que en el torneo, en el regional, esto iba a cambiar. Y otra vez estaba recurriendo a los mismos pensamientos sobre mi suerte. Entonces sabía que yo estaba haciendo algo mal, así que tenía que volver a mejorar. Ya había aprendido mi lección y sabía que no me tenía que volver a pasar lo que me había pasado en Argentina ni en Brasil. Me tragué mis palabras y me tragué mi orgullo y decidí contactar con otro coach. Esta vez ya no como alguien nuevo en el juego, sino en alguien interesado en tener un plan de juego exacto para cada mazo y cómo resolver situaciones en las que el plan de juego no se está efectuando correctamente. Y esto solo me lo podía dar yo mismo con las horas de práctica. Y yo ya no tenía el tiempo suficiente como para seguir practicando. Y esto solo me lo podía dar el coaching de otra persona que ha tenido muchísimo más tiempo jugado con este deck en específico. Y contacté con John Arbe, un jugador español que vive en Japón y ha tenido el doble de juegos que cualquier jugador de Occidente con el deck de Imo. En su coaching aprendí a tener un game plan exacto contra algunos matches que se me complicaban realmente y consejos extras con el deck que me sirvieron demasiado. La anterior semana me la pasé practicando. Esos últimos 3 días me la pasé practicando. Nochebuena me la pasé practicando y Navidad me la pasé practicando. Practiqué hasta el cansancio y la locura. Había mejorado muchísimo y sabía que podía tener un gran resultado en el torneo. Y así llegó el día, 27 de diciembre, pero tenía un solo problema, y era que nunca había jugado una partida física ni un torneo de One Piece prácticamente. El Westin Lim Hotel, lugar donde se realizó el regional y el Treasure Cup de One Piece. Porque sí, me olvidé de mencionarles que no solo había un torneo importante, sino que habían 2. Pero a mí solo me interesaba el regional, ya que debería ser el torneo que debía tener más prestigio y dar más dinero. Tenía que topearlo o ganar. Tenía una apuesta detrás, horas de práctica, horas de preparación y además tenía inseguridades detrás. Solamente me interesaba tener un buen resultado en el torneo. La dopamina que iba a tener después de la preparación que he tenido y el dinero que me iba a llegar iban a ser incomparables. Así que con todo esto en mente no podía darme el lujo de perder. El torneo comenzó y en la primera ronda comienza mi desastre. Les mencioné que era de mis primeras partidas físicas, ¿no? Bueno, me olvidé de poner el estadio del líder al comienzo. El deck tiene una habilidad que te permite poner un estadio en juego y con ese estadio prácticamente el deck juega. Sin ese estadio el deck no juega para nada. Y bueno, simplemente me olvidé, no por nervios, por falta de práctica. No estaba acostumbrado a jugar físicamente. Más me tocó un horrible match, que es Roger, que si pone 2 de estas cartas seguidas prácticamente no tengo forma de ganarla alguna. Y eso hizo en la partida. En la segunda ronda me mentalicé. Tenía que ganar 8 seguidas. No podía no perder, porque si perdía una más estaba prácticamente fuera del torneo. Y en la otra ronda me toca contra Lim. Este match es el peor para Imu, pero por lejos es el peor match. Por lejos. Me tocó un match inganable y así prácticamente me fue eliminado del torneo. No eliminado como tal, pero ya no podía conseguir un buen resultado y lo único que me quedaba era jugar por la apuesta que tenía con Kohatsu. Apuesta la cual perdí en la siguiente ronda. Desilusionado, triste y derrotado, no quería saber más del juego. Así que dropeé del torneo. Dropear es retirarte del torneo antes de que termine esto. Al querer irme del evento, el cámara y un amigo más que estaba ahí me convencieron de jugar el Treasure Cup, torneo al cual es parecido o es un side event, lo que quiere decir que no es tan prestigioso como lo que sería un regional. La diferencia que había y que encontré rarísima es que en el Treasure Cup premiaban mejor que en el regional, Dios sabrá por qué, pero después de lo que me pasó en el regional perdí la confianza con lo que había entrado e igual lo volví a intentar porque si me caía me tenía que levantar.
El Treasure Cup lo entré con muy pocas ganas, mejor dicho, con cero ganas de jugarlo. No estaba motivado, había perdido mucho y no sentía realmente que iba a dar un buen desempeño, pero lo tenía que volver a intentar. Es más, con solo decirles que casi pierdo la ronda 1 porque no me había dado cuenta que la ronda ya había comenzado. Cuando comenzó la ronda, lo único que quería era que mi suerte con el dado cambiara, porque si el deck de Imo gana el dado, tiene un plus, ya que tú eliges quién va primero y quién va segundo, y el deck de Imo yendo segundo es muy roto, y para ese momento no había ganado ni un solo dado. Y sí, chicos, no volví a ganar otro dado, y perdí el dado con un match que es dado dependiente, lo que quiere decir es que el que gane el dado es muy probable de que gane el match. Jugué totalmente igual, ya me había desenvuelto en algún par de partidas y ya me sentía cómodo dentro del torneo con el deck y presencialmente, así que mis horas de práctica, tal y como lo pedí, dieron sus resultados. Sí, gané la primera ronda. Mi primera partida física la gané en el Treasure Cup. Pero no todo era color de rosas. En la segunda ronda me volví a chocar contra la pared, contra un mirror. Es decir, Imo versus Imo. Y sí, chicos, volví a perder el dado. El cual, en este match, no había tanta relevancia, pero la diferencia en esta partida es que mi rival me pasó por encima totalmente. No había ganado ni un solo dado de las 5 partidas que había jugado ese día. O sea que por estadística, si terminaba las rondas, tenía que ganar algún dado ese día. En la tercera ronda fue contra un mirror y de sorpresa no gané el dado y gané la partida, pero igual me sentía un poco desanimado porque sentía que estaba ganando por puramente suerte. En la cuarta ronda me tocó contra un Luffy rojo-verde. Y para sorpresa de nadie, sí, gente, no gané el dado. Pero jugué como me habían enseñado a jugar los matches que no son tier S. Lento y calmado. Porque el pick del deck es llegar a late con 10 dones. Si llegas, prácticamente estás muy bien dentro de la partida. Entonces, si tú lo juegas lento y tranquilo, sin apresurarte, estás más que perfecto. Y eso hice. Y gané. Y aquí tengo un punto de quiebre. Porque no sabía si realmente estaba ganando por suerte o realmente era bueno jugando el jueguito. No lo sabía, pero tenía que seguir jugando para descubrirlo. Y bueno, para la quinta ronda, como información nueva que les voy a dar, chicos, no gané el dado. Y me toca contra Roger de nuevo, que en este match no me ganó como pensé que me iba a ganar, pero me pasó totalmente por encima. Prácticamente creo que la partida acabó en menos de 15 minutos porque abrí muy mal, él sabía jugar perfectamente el match y yo estaba muy perdido. Después de terminar esta ronda, no me bajoneé, no me puse pensativo, simplemente quería terminar el torneo a como dé lugar. Y lo único que sabía era que si ganaba 2 más, podía conseguir un buen premio. Y si perdía una sola vez, todo lo que había hecho era en vano. Y en la ronda 6, adivinen qué, sí, como giro de guión, no gané el dado. Y me tocaba contra Barba Negra, pero no estaba dentro de mi radar y yo había jugado 1 o 2 partidas contra este deck y estaba muy perdido dentro de ese match. Y bueno, jugué como lo tenía que jugar y gané. Estaba al borde de la gloria y de la muerte. Si perdía, me iba sin nada a mi casa y si ganaba, hacía un buen top y cumplía mi objetivo. Ronda 7, última ronda del torneo. Me toca contra Ace. Como les había dicho, un match que es dado dependiente. A este punto del torneo me di cuenta que sabía jugar y que obviamente no era un mal jugador y podía ganar varias partidas. Pero aquí dependía un poquito del dado. ¿Saben por qué? Mi oponente llevaba una camiseta que decía que era jugador profesional de una tienda bastante famosa aquí en Lima. ¡Jugador profesional! Bro, o sea, está obligado a ganar el dado. Y la diferencia que hay de One Piece con Pokémon es que el dado se gana por dado mayor. No se juega con un solo dado para dado mayor, juega con 2 dados. Pero mi oponente decidió darme la chance de decidir cómo íbamos a decidir quién iba primero o segundo. Y chicos, cuando les digo que apliqué todo lo que sabía de Pokémon a One Piece, es que apliqué todo. Así que sí, le dije par o impar. Para esto, el par o impar es un 50-50, un flip coin básicamente. Y aquí eran 2 opciones, o pierdes o ganas. Por fin, después de todas las rondas, sí, por fin gané el dado. Por fin lo gané. Y no solo gané el dado, jugué muy bien la partida. Jugué las cartas que tenía que jugar, secuencié de la manera que tenía que secuenciar y defendí al líder cuando debí defender al líder y comí las vidas cuando tenía que comer las vidas. O sea, lo jugué muy bien y sí, gané, chicos, gané, lo logré. Conseguí una buena posición de lo que estaba buscando el torneo. Logré el top 16 del torneo. Y si se preguntan qué me dieron estas 2 cartas. Miren lo que está en estas 2 cartas. Un sabor súper agridulce por no desempeñarme tan bien en el regional y no llegar más lejos de lo que pude en el Treasure Cup, pero bueno, hice todo lo que estaba a mi alcance y logré un buen resultado. Pero tal vez necesitaba mejorar un poco más. Pero de todas formas me fui súper realizado del evento. Y sí, con ganas de más. Y bueno, por si se lo preguntan, aquí estoy yo pagando mis deudas, pagando las apuestas y con más confianza en mí mismo. Que es lo más importante de todo. Volví a tener fe en mí y en mi habilidad. Porque la única persona que va a creer en ustedes y en sus sueños está frente al espejo. Y no los va a juzgar, hagan lo que hagan. Y yo quiero ser el rey de los piratas.